descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Para siempre. Jehová es mi pastor, Me recibes en tu casa para siempre. nada me falta. Una y otra vez. No temeré. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a
vos recibes con tu gracia. Eres nuestra esperanza, Cristo solo tú, Cristo solo tú, Cristo solo tú. Hola hermanos, buenas tardes. Bueno, queremos compartir unos pasajes bíblicos y uno está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, 35, que es el Evangelio predicado en todas partes por Jesucristo. Dice así el pasaje: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Bueno, comparto brevemente una enseñanza acerca de este pasaje que dice lo que Jesús comenzó a hacer cuando empezó su ministerio, y dice que es predicando y enseñando acerca del reino. Y dice también que no solamente predicaba y enseñaba, sino que sanaba enfermedades y dolencias. Y una cosa hermosa que veo acá es que Jesús miró a las multitudes y las vio desamparadas, dice, y confundidas como ovejas sin pastor. Lo primero que hizo fue ver las multitudes, mirar alrededor de él, y luego tuvo compasión. Y es algo que a veces nos falta a nosotros. Quizá vamos tan entretenidos en nuestras cosas personales que no nos detenemos a mirar a nuestro alrededor qué cantidad de gente lejos de Dios, y qué poco nos apiadamos de cada uno de ellos. Creo que es el tiempo ahora de mirar alrededor, mirar al necesitado, mirar nuestro vecino, mirar nuestro familiar querido, mirar nuestro amigo, aquel desamparado y confundido, como dice esta palabra, y empezar a tener compasión por él, por su necesidad de Dios. ¿Y qué le digo a sus discípulos? Bueno, vayan, prediquen la palabra porque la cosecha es grande. Pero también le dijo: miren, son pocos, eran muy poquitos ellos, Jesús y unos pocos discípulos. Pero ¿qué les dijo el Señor? Oren al Señor que está a cargo de la cosecha, y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Nuestra oración hoy es esta: Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, primeramente para que pongas en nuestro corazón una visión clara, que tengamos ojos abiertos para ver a las multitudes desamparadas y confundidas, pero también, Señor, que pueda crecer el amor en nuestro corazón y la compasión por cada uno de ellos que en este tiempo no te conocen. Y te pido que envíes obreros, que toques nuestros corazones, que toques a la iglesia, que pongas ese sentir en cada uno de mis hermanos de servirte, ir al campo y levantar la cosecha. Te doy gracias porque sé que lo vas a hacer, porque es tu perfecta y verdadera voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice también la Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante, que después que el Señor escogió a otros 70 discípulos, los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de esta cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y luego más adelante en el versículo 17, cuando ya estos 70 discípulos recorren las ciudades y regresan, dice: cuando los 70 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo.
Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes de los enemigos. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedecen. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Y saben cómo podemos ver, se repite nuevamente esta situación en la cual Jesús recorre él mismo las ciudades, pero también ahora a partir de este capítulo 10 del Evangelio de Lucas, él está comisionando, está enviando a aquellos colaboradores, algunos no conocemos sus nombres, pero que en el nombre de Jesús, obedeciendo lo que Jesús les mandaba, con la autoridad que Jesús les daba, iban y predicaban el Evangelio, porque dice, para preparar el camino antes de que Él llegara. Y dice la palabra de que la respuesta, el resultado de esa obediencia de estos 70 discípulos fue que muchas personas fueron libertadas. Dice que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús y eso les llenó de gozo, de alegría y volvieron contentos a contarles a Jesús lo que había sucedido, porque seguramente vieron con sus ojos cosas que habían imaginado, pero que nunca pensaron que se iban a cumplir con sus propias vidas. Lo que veo yo como importante acá, en realidad, es que Dios está queriendo entrar en los corazones de cada persona que nos rodea, en personas que quizás hoy se declaran ateas o que han tenido su experiencia con Dios y capaz que se sienten fracasados. Nos pone Dios en lugares que capaz que uno se siente a veces cohibido ante tanta incredulidad. Pero también lo que Jesús nos muestra, que en cada camino donde nosotros pisamos y andamos hay una gran necesidad de Él. Y que Dios nos dio autoridad para poder predicar la palabra y también para sujetar a los espíritus que vienen a confundir y que vienen a destruir a las personas, a las familias, los hogares. Y por eso entendemos de que así como los discípulos volvieron contentos, también nosotros podemos alcanzar esa alegría de ver de que milagros sucederán en el nombre de Jesús. Por eso cuando dice esta palabra que repite nuevamente lo que antes decía Mateo, de que los obreros somos pocos, en realidad el Señor está queriendo que oremos para que podamos multiplicarnos, que no seamos solamente espectadores, sino protagonistas de esta historia. Podemos decir de que hay otros que están predicando en distintas partes de la ciudad y del mundo. Nosotros tenemos un rol que cumplir en el lugar donde Dios nos puso. Y por eso qué interesante saber de que no es algo que deseamos hacer nosotros, pensamos que hay que hacerlo porque es bueno, sino porque simplemente Jesús nos lo mandó. Y lo que dice aquí también para cerrar esta parte del mensaje es que las personas, los discípulos, estaban contentos por la autoridad que habían recibido, por los milagros que habían visto. Pero Jesús le dijo, pónganse contentos, porque lo más importante es que ustedes están viviendo una vida que será eterna y que nunca los separará nada ni nadie del amor de Dios. La responsabilidad que se nos delegó. En Marcos 16:15 dijo el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo. ¿A quién le dijo el Señor esto? A nosotros. La responsabilidad no es solamente de los pastores o de algún entendido en la palabra o de algunos que realmente sientan hacerlo, sino que es de cada uno de nosotros. Cada creyente nacido de nuevo tiene la responsabilidad de compartir la palabra de Dios y hacer nuevos creyentes. Hacer nuevos creyentes es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y en el libro de Hechos dice en el capítulo 2, 46, tenemos la clave y la fórmula de la iglesia en crecimiento. ¿Cómo crecía la iglesia y cuáles son las maneras de crecer? Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Acá hay cosas fundamentales que nos habla sobre cómo ellos se propagaron y crecieron. Primero, perseverando unidos, juntos, cada día, no una vez a la semana, un domingo, sino que cada día, dice, que ellos perseveraban y partían el pan en las casas, perseveraban en la oración. En ese momento el templo era el templo judío, que ahora no está, y era el lugar donde iban a orar.
ellos iban allí a orar, pero dice que compartían a Jesús en las casas. Las casas eran el lugar de reunión, el lugar de transformación, el lugar de milagros y el lugar donde compartían todas las cosas y compartían las enseñanzas de Jesús todos los días. Y dice que lo hacían juntos con alegría y sencillez de corazón. No es nada complicado. No es nada complicado, con alegría y sencillez de corazón en las casas podemos compartir las buenas nuevas y la promesa de Dios es que el Señor iba a añadir a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Así que yo estoy segura que si nosotros tenemos esta actitud de hacer las cosas en las casas con alegría y sencillez de corazón, sirviendo al Señor, teniendo favor con nuestros amigos, con nuestros vecinos, el Señor nos promete que va a añadir los salvos cada día en la iglesia. Ya para finalizar, quería compartir con ustedes lo que dice Mateo capítulo 10, 40. Jesús dice, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre, quien me envió. Y qué importante esto tan sintético que Jesús dice, pero que está enseñando una realidad espiritual, una ley espiritual. Cuando las personas nos reciben a nosotros, cuando les estamos predicando y hablando de Jesús, cuando estamos testificando con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con la manera de trabajar, de hablar, cuando damos esperanza en medio de tanta incredulidad o indiferencia, cuando damos una palabra de amor en medio de tanto rencor y resentimiento, cuando damos una palabra de sanidad a los que están enfermos o de consuelo o a los que están en dolor, verdaderamente lo que estamos haciendo es entregar el mensaje de Jesús. Y Jesús nos dice que si nos reciben y reciben el mensaje que nosotros le damos, están recibiendo a Él directamente. Y si lo reciben a Él directamente, quieren decir que esa persona ha tenido un encuentro personal con Dios. Por eso qué importante que hoy podamos entender de que a la persona que vos podés predicarle y hablarle de Jesús, seguramente no hay otro que lo pueda hacer, porque es esa persona la cual Dios pone en tu camino para que testifiques de lo que Dios hizo primeramente en tu vida. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo a Dios para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Y bueno, el mensaje final de este pasaje de Romanos que Pablo habla, certifica y pone en evidencia de que en realidad Dios podría haber utilizado cantidad de maneras distintas, hasta podría haber utilizado personas mucho mejores de las que vos y yo podemos ser. Sin embargo, Él quiere usarte para que simplemente le hables de Jesús a aquel que está en necesidad. Muchas veces los problemas tuyos, los personales, los que vos y yo tenemos, nos absorben por completo, ocupan todo nuestro espacio, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Pero cuando uno se detiene en un momento, porque Dios lo pone en el corazón, y podemos hablar de Jesús, alguien que también está en necesidad, nuestros problemas se hacen mucho más pequeños y nuestra fe cada vez mucho más grande. Por eso vamos a terminar orando por este mensaje, para que el Señor nos use y que siga sumando día a día a las personas que se crucen en nuestro camino, para que le podamos dar un mensaje de esperanza. Señor, en el nombre de Jesús, gracias Dios por la vida, gracias por la salvación, gracias porque perdonaste nuestras faltas, porque nos restauraste, nos rescataste cuando estábamos perdidos, pero también gracias porque hoy contás con nosotros para que otros, Señor, que hoy no te conocen o no han escuchado de vos, lo puedan hacer a través nuestro. Por eso primeramente pedimos, Señor, que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo. Si en algo tenemos que cambiar, en nuestro carácter, nuestra forma de hablar o de pensar, de actuar, Señor, te pedimos que lo hagas primeramente en nosotros, para que a través de nosotros, Señor, tu mensaje fluya y podamos alcanzar al perdido, al que está en este momento en angustia, en soledad, en tristeza, al que está confundido, al que está desamparado. Y Señor, por eso también pedimos, conforme a esta palabra, que envíes hombres y mujeres, que nos envíes a nosotros como obreros en la mies, Señor, sabiendo de que la necesidad es grande, que la mies es mucha y que aún los obreros somos pocos. Por eso, Señor, bendecimos esta palabra y te pedimos también que nos guíes, Señor, como iglesia, a poder encontrar la manera, el lugar, la forma que sobre todo vos querés que tengamos, Señor, para poder desarrollar el Evangelio en la ciudad y en el lugar donde nos has puesto. Señor, te damos gracias por este privilegio.
la oportunidad que nos das, por ser tan bueno con nosotros y porque tu bondad es grande, Señor. Te alabaremos por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.